que todas estas cosas de modernidad las hemos agarrado como son parte del progreso, sin darnos cuenta que realmente es un retroceso, tal vez porque estamos matando los recursos naturales, nuestra identidad, o en todas las áreas estamos matando algo de lo que hemos y somos nosotros, ¿no? Hemos sido y somos nosotros. Leyendo el artículo, yo creo que se me hizo loco ver que a veces internalizamos tanto que nosotros, el sistema nos hace a nosotros hacer su mismo trabajo, que es muy loco pensar que, las personas que sienten, son víctimas del sistema al punto de que tú mismo estás haciendo el trabajo, no solamente a ti mismo, pero a veces en tu comunidad. Creo que estaba hablando con Luis sobre esto, pero como hay personas en los Estados Unidos, mexicanos, que ya que tienen sus papeles, de la nada empiezan a decir que son mejores que otros mexicanos que a lo mejor no tienen los papeles. Entonces empiezan a perder su nivel de español, que también es una lengua colonizada, pero, en el sentido pierden su lenguaje original y empiezan a perder las costumbres que conocían y empiezan a ver menos a las personas que no tienen papeles o que sí aún hacen, celebran el Día de los Muertos o lo que sea. Y es tan loco ver que solamente algo tan simple como conseguir papeles en una nación que tú ves como moderna o superior puede hacer el trabajo que otra persona quiera hacer, al punto de que tú mismo, aunque nos veamos iguales, estés dañando la misma comunidad que somos parte de, al punto de que también una persona a lo mejor racista en Estados Unidos no le importa que tú tengas papeles y a lo mejor yo no. Nos ven igual, pero tú estás tan internalizado que tú vas a pensar que porque tú eres más americano, a lo mejor te tratan mejor a ti que a mí. Y son de ver qué loco y qué presente están aún, y lo vemos cada día. Eso es todo. Iba a comentar algo bien similar, porque como estaba leyendo la parte del nuevo hombre y la idea de ser un hombre, una persona occidental, era algo que yo estaba pensando mucho en los Estados Unidos. Y en cierta forma, pues hay muchos sí que se creen superior, pero también hay en otra parte cuando no era su decisión. Yo pienso de ciertos primos que no saben en español porque no le enseñaron. En su mente era, enfóquete en inglés porque el inglés es el más importante. Pero ahora no pueden comunicar casi con sus padres no hablan inglés. Mis abuelos no hablan nada de inglés. Y se pierde no nomás esa conexión con la cultura, pero con la misma familia. Y después, como hablando mucho de la idea de yo me hice ciudadano, ya no me veo mexicano en mis ojos. Pero es eso exacto, en tus ojos, solo eres tú, porque si sales y estás tú y alguien que se ve igual que ti, pero no tiene papeles, te van a ver igual. No hay esa diferencia en cómo te van a tratar, pero en su mente ellos ya subieron un nivel, por decir. Híjole, es muy impactante esto que estamos viendo y cómo se va implementando, ¿no? Cómo se va haciendo. Parece imagen y semejanza del papel del maestro al inicio del siglo pasado, cuando van a las comunidades y es no hables porque eres atrasado y te golpeo. Pero ¿qué significa que pierdas la lengua? Que empieces a razonar, a agarrar palabras, conceptos, visiones, cuando pierdes tu lengua. Se te está imponiendo una forma de interpretar, de ver las cosas. Si se pierde la lengua, se pierde esa parte importante de
el significado, la misma cosmovisión que se tiene ya no se puede. El hecho de decir esa medicina también no sirve. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Es lo que significa. Hay algo, lo fundamental para la cura, que le llamamos cura, pero es otro punto a lo que se está llegando. Ese entendimiento que tenemos que tener con el entorno, eso es lo que perdemos. Y eso es lo que se transmite. Y eso es lo que y esa es la lucha que se da por la lengua, pero no es por la lengua, sino también por ese significado que se tiene. Y algo que realmente es una lectura buena, y nos lleva, estamos tan interiorizados de eso. Ayer veíamos el cerebro, cómo se nos va metiendo y vamos teniendo, y va teniendo ese símbolo, es el que va teniendo la primacía en nuestra mente, en las formas de actuar. Y es un reto, es un gran reto, descolonizar esa mente. ¿Qué significa esas formas? Que ya lo tenemos adentro. Y se están dando estos casos. Es triste ver en Santana del Valle cómo llega una familia y entra el papá con los hijos. Oh my God, en Santana del Valle los chamacos no hablaban español, pero el papá los llevaba. Que ese contacto que se tenía, que se debe tener al hijo, pero ya ese proceso, ya el hijo asimilado otra visión, otra forma de pensar, y ha perdido esa lengua que le daba, y lo que decías, que le da contexto y relación. Pues hay que el gran trabajo es descolonizar esa mente, esa lucha. Y hay algo que nos ha impactado, que es en las prácticas. Parece que no pasa nada, pero la compañera lo decía, si transmito a través del video el ego personal, transmito la dominación, empiezo a hacer prácticas personales a imagen y semejanza del otro, y empiezo, tenemos que descolonizar nuestras prácticas, y para tener esto tenemos que tener conciencia de cuáles son esas prácticas, cuál es lo que tenemos en la mente que es producto de esa colonización. Es algo que es impresionante, y actualmente hay cosas que se vuelven modas, y como esa moda pues no la transmite la modernidad. Y una reflexión que creo que tenemos, que pues les tocó al compañero Eleazar, a Benjamín, a todos los de esta edad, en Oaxaca, en los años 50, 60, 70, había un dicho, cada oaxaqueño tiene un antropólogo.
es como una penetración de estas formas, de verlas, de ver y de extraer, y cómo debe ser un papel de una visión diferente, que el acercamiento que se tiene que hacer no es ya no debe ser ese maestro, que los maestros están luchando por una educación diferente a eso que se vivió, y la lucha la han dado, y la resistencia, y por la formación de un antropólogo respetuoso de estas formas que se están dando, ¿no? Pues tenemos que descolonizar la mente, nuestras prácticas, la forma de pensar es diferente, y en ese sentido es muy sugerente estas formas. Ya no el que se fue ya se siente más oaxacaliforniano, ¿no? Y hay como hechos muy claros. Cuando viene uno en el avión, lo que oye uno en el avión es en la espalda, es inglés. Ya no es el español, y no se diga el zapoteco o el mixteco. Cuando se va uno, voy a tomar el taxi o tal para ir a Tlaxiaco, y de ahí me voy a ir. Pero véanme, yo hablo inglés, soy superior a todos ustedes que vienen. La reproducción de esto que se está hablando es impresionante, ¿no? Y la colonización es muy fuerte. Y como decía Erika, está bien presente actualmente. Sí, bueno, creo que es muy interesante pensar lo que dice el Cuauhtémoc, o sea, acerca de la pérdida de la lengua, si lo pensamos a partir de una imagen. ¿Cómo podemos representar a través de una imagen perder la lengua? Pues perder la lengua. ¿Qué pasa cuando a alguien le cortan la lengua? En algunos casos de colonialismo, perder la lengua significó que le corten la lengua. En otros, que le cosan la boca. En otros, que lo amordacen. Y con eso se pierde no solamente la lengua, se pierden más cosas. O sea, al que lo amordazan ya no puede comer por la boca, digo, al que le cosen la boca ya no puede usar la lengua, pero tampoco puede comer, se tiene que alimentar de otras maneras. Y cuando se pierde la lengua por cualquiera de esos casos, no se interrumpe la capacidad comunicativa. Al que le cortan la lengua, si no le cortaron los brazos, se comunica con señas. Si también le cortaron los brazos, se comunica con los ojos, o pegando brincos, o chancleando. O sea, se comunica de alguna manera, pero es una comunicación ya empobrecida. No es lo mismo poder expresar ideas a tener que estar chiflando para decir, para poder decir qué es lo que uno quiere o qué quiere decir. Eso creo que es esa imagen. O sea, si pensamos las cosas con imágenes, creo que ayuda mucho, ¿no? Entonces podemos decir que en el caso de Oaxaca, perder la lengua en algunos casos fue que se la cortaran, y esos no volvieron a hablar su lengua original. Se comunicaron de otra manera. Somos los mestizos, digamos. Si hablábamos con la lengua, pues ahora
hablamos con señas y nos comunicamos, y entonces el problema de comunicación no se vuelve un problema de diálogo, no es un asunto de diálogo, sino de traducción. Tenemos que saber cómo traducir, cómo decir las cosas para que el otro entienda que así quiere decir que estoy bien o lo que sea. Entonces, eso muestra las diferencias que pudiera haber en los procesos de colonización. Al que le cortaron la lengua, tiene que encontrar otras formas de comunicación. Al que le cortaron, al que lo cosieron la boca, tiene que buscar formas de alimentarse, etc. Y en cualquier caso, significa pensar las cosas de manera diferente. El que antes hablaba así como estamos hablando y ahora ya no puede hablar y tiene que comunicarse de otra manera, sabe todo el tiempo que está hablando de una manera reprimida, de una manera invadida, y se puede acostumbrar, eso sí, pero también, tal vez no en todos los casos, pero sí en muchos casos se puede recuperar la manera original de hablar, que eso es en lo que consiste la descolonización, en ese tipo de imagen. Recuperar la lengua es encontrar la forma de descoser la boca o de quitarse la mordaza, tal vez de ponerse una prótesis de lengua y poder volver a hablar, o sea, ver de qué manera se puede hacer las cosas para poder recuperar lo que era la dinámica original de comunicación. Eso creo que es lo que nos permitiría ver las características de la dominación y las formas de recuperar el momento original, el momento inicial que llamamos descolonización. Yo lo que quería dar siguiendo con lo que Benjamín está comentando, como esa práctica, como esas formas de descolonizar y cómo recuperar, si no ya en lo que era, pero sí como en el sentido, ¿no? Quisiera decir como un caso de San Martín Guamenumpa, con un proceso que empezó a ver en los museos comunitarios de los parangones. Y uno de los parangones, como que a la autoridad le pide, no le pide, sino que debe ser así. O sea, en el cambio de autoridad. En el cambio de autoridad. Del anterior al nuevo, ¿no? Ajá, del anterior al nuevo. Y cómo los compañeros de San Martín Guamenumpa, en el municipio, retoman un parangón y lo ponen, y la toma de posición del nuevo se narra el parangón, se plantea el parangón, pues enfrente de toda la raza, algo que se había perdido, que se había dado. Entonces, en ese sentido, esos procesos de resistencia y de creación, hay elementos que se pueden hacer porque no está perdido, ahí está, pero la misma comunidad es la que lo... Y no me acuerdo el parangón, era de una comunidad. Era de San Juan de la Vía. El de San Juan de la Vía. Que lo recuperó aquí el profesor Elías. Eso fue... Lo retomaron. Se retoma y se cambia de autoridad y reataca. Nada más de parte de decir cómo supieron de eso, ¿no? Fue por un taller que dio Francisco Érica a los jóvenes, y los jóvenes leyeron el que recuperó, y otro también de San Pedro Molinos, y lo actuaron, hicieron obras de teatro con base en esos parangones, ¿no? Entonces los impregnó mucho, y ayer los comités estaban presentes en el taller. Entonces el comité de San Martín Guamenumpa lo transmitió a la autoridad, y la autoridad
saliente. Dije, está muy bien, vamos a decirlo ahorita en el próximo cambio de autoridad. Y fue como un mes después, o sea, fue muy rápido, ¿no? Dieron un taller en noviembre, en diciembre ya lo estaban diciendo. O sea, fue como un proceso grande, pues de un pueblo a otro, ¿no? Pero de recuperar el sentido porque el Parangón dice, no puede llegar a pasar, pero es un mensaje muy claro de los principios de la comunidad, que la autoridad tiene que ser respetuoso, ¿no? No sé si quieres Sí. puedes comentar cuáles son. Bueno, esta es de ritual, porque es un ritual. Se hace cuando se hace el cambio de vara, cuando el bastón de mando, pues, se le da a la nueva autoridad. Entonces el huehuete, el chigol, pues, huehuete es náhuatl, chigol es en zapoteco. Entrega la vara, le dice, pues, este es un símbolo de la justicia del pueblo. Lo vas a recibir, pero tienes que recordar primero que este lugar es sagrado, es el municipio. Que aquí no vas a reconocer a tus parientes. Aquí no hay mamá, no hay hermano, no hay papá. Si cometen un delito, tienes que hacer justicia, aún sean tus familiares. Aquí en este sitio también le dice el huehuete, no vas a estar recibiendo corrupción, o sea, dinero, ¿no? Porque otros han servido como tú y no lo han hecho, y otros vienen más adelante, tampoco queremos que lo hagan. Entonces tú no debes iniciar con eso. Y así se sigue, pero sí es una serie de normativas que le está recitando, y delante de todo el cabildo nuevo, pues, con los policías, los auxiliares, los torpiles, todo el cuerpo del ayuntamiento. Y entonces pues es un momento muy emotivo, muy importante, porque ya entonces recibe el bastón y lo deposita en un nicho que hay. Entonces el bastón antiguamente pues era la Cihuacóatl, que representaba a la serpiente emplumada, pues, Quetzalcóatl, pues, ¿no? Pero en su forma femenina. Y entonces cuando alguien va a pedir intervención de la justicia, bajan la varita y se la dan a la persona que va a pedir la intervención de la autoridad, y él tiene que besar esa varita como un signo de respeto, y ya la vuelve a poner en su lugar, y ya que él empieza a plantear su asunto. Pero esa varita es muy simbólica, muy importante para nuestros pueblos, pues, ¿no? Como dijera el antropólogo Pijano, no es el show que hacen, lo que hicieron ahora con la vara, ¿no? Que es como un trofeo, pues, no es así, pues. Entonces, el mundo de nuestros pueblos es muy profundo, porque trae todo ese peso ideológico que construyeron los antepasados y que se conserva. O sea, si el colonialismo es terrible, la resistencia es más terrible, porque 500 años después estamos vivos. O sea, imagínense la cantidad de cosas que sufrió nuestra gente, y muchas cosas se mantienen, ¿no?
dentro de esto el asunto de la lengua es algo muy terrible, porque efectivamente hubo pueblos que perdieron la lengua, ¿no? Y hoy la están recuperando. Muchos años después la están recuperando. La indumentaria, estos sistemas de gobierno comunal están regresando. ¿Por qué? Porque la cultura está viva y se regenera. Es como el arbolito, es que precisamente porque lo mocharon, pues ahora tiene muchísimos brotes, ¿no? Sí. Y aquí yo quiero hacer un agregado respecto a, sí, hemos hablado de resistencia, pero ¿cómo carajos la gente le imprime esa capacidad de resistencia a los niños, a los jóvenes? Es algo que no hemos tocado y yo creo que es necesario asomarse un poquito a eso, ¿no? Porque efectivamente a veces no hay la conciencia, es que voy a resistir los otros 500 años, no. Pero en la cultura hay esas formas de resistencia que nos permiten vislumbrar, asomarnos o intuir que algo tenemos que, a lo cual tenemos que sobreponernos, ¿no? Y entonces resulta que estuve viendo que en el trabajo, por ejemplo, vamos a suponer la pizca, ¿no? Y nos vamos con ya sea los trabajadores o con el papá o la familia, ¿no? Y a ver, te dan tu chiquibutito, vamos a piscar. Pero pues uno está tierno, no está chamaquito. Pero los papás ya saben que ya estás cansado, pero te someten a una prueba. Ya está uno, y síguele, ¿no? Síguele. No, pues es que tengo sed, sí, pero ahorita. Entonces empiezan a someter al cuerpo a un ritmo de exceder un poco, no tanto, pero sí el cuerpo va aprendiendo a someterse a ese tipo de pruebas. Cuando camina uno es lo mismo, camina uno 1 hora o 2 horas, lo que sea, y ya estamos cansados, ¿no? Pero el papá, vamos a caminar otro poquito. O sea, ese tipo de cosas cotidianas te van forjando a aprender a resistir, ¿no? Si ya tiene uno mucha hambre, es lo mismo. Sed. Y me pongo a pensar de los compañeros que tienen que atravesar el desierto con la migración. ¿De dónde sacan esa fuerza para atravesar el desierto? Se apoyan en ese tipo de proyectos, digamos, de resistencia, ¿no? Para forjar en la persona algo que yo le llamo estoicismo. No sé si está bien aplicado, pero el estoicismo es aprender a resistir, ¿no? Y eso se aprende desde que está pequeñito. En el proceso de enculturación, o sea, eso no lo enseña la escuela, ¿no? Eso lo aprende uno en el entorno comunitario. Igual para los cargos. Es que un cargo es eso, es un cargo. Hay que aguantarlo.
Y aguantarlo es resistir. Y fíjense cuántas críticas, cuántos insultos, de todo tipo, hay que aguantar con tal de servir al pueblo y ponerse fuerte, ¿no? Como dice el chibol cuando pasa la barra, no desees este cargo, le dice, no lo desees, porque no es bueno desear el poder así nomás porque sí. Pero si ya te nombraron y ya te tocó, ponte fuerte, porque se avecinan elecciones muy duras, ¿no? Y tienes que salir adelante. Eso es. Sí, claro, sí. La experiencia de resistir en muchos sentidos. Sí. Es difícil, pero algunos. Pues está así como siento muy profundo y fuerte lo que nos compartes, pues ya sabes de dónde viene, ¿no? No sé cómo se sientan, creo que a lo mejor podemos hacer como los grupos de discusión, pero no sé si antes alguno de ustedes quiere abordar una cosa antes de que hagamos los grupos y vamos a tener una discusión un poco más pequeña, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar sus propias preguntas. Bueno, una reflexión, empezando con un dato un poco raro. Cuando tomó posesión el presidente Donald Trump, un poco antes sucedió un hecho que no sé si se enteraron, pero que es muy importante. Y resulta que Joe Biden le otorgó la libertad a Leonard Peltier, que era un líder nativo americano que tenía 50 años casi en la cárcel. Es el preso político más viejo, que ha estado encarcelado más años en Estados Unidos, parece ser que en el mundo también, y por un juicio completamente amañado, con pruebas falsificadas. Lo acusaron de asesinar a 2 miembros del FBI en una movilización precisamente a raíz de la toma de Alcatraz en 1973 y de una rebelión que hubo en su reservación en Pinner, se escribe Pinner Ridge, Van Ridge o no sé cómo se llama, Van Ridge. Y por más intentos que hicieron, hasta Nelson Mandela, todo el mundo intentó abogar por él y no salió. Por alguna razón lo liberó Joe Biden, pero es importante decir que por una parte uno de los artífices primeros de la resistencia indígena en el continente, que es el miembro del movimiento indioamericano, sufrió las consecuencias, tuvo uno de los juicios más corruptos, muy parecido al juicio que tuvieron Sacco y Vanzetti en 1927, unos anarquistas que el gobierno de Estados Unidos se distinguió precisamente por ese tipo de rabia contra los diferentes, ya sea ideológicamente o culturalmente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y la reflexión con la que quería yo como hacer una síntesis es que después de estar escuchando todo lo que se ha estado hablando, creo que ha quedado clara la idea de que el colonialismo, la dominación colonial, es un proceso de invasión de lo real y de lo imaginario, ¿no? O sea, el colonialismo, que decíamos es una epidemia y afecta a todo mundo, quiere decir entonces que invade
lo real y lo imaginario de todas las personas en los lugares donde se asienta el colonialismo. Si pensamos en México, el país ha sido invadido en todos sus rincones, digamos, por el colonialismo capitalista, y las mentes de las personas han sido infectadas con la visión del colonialismo capitalista. Frente a eso se ha generado resistencia, y resistencia en algunos casos ha sido, resistencia es, previo a la resistencia se sobrevive, y algunos para sobrevivir pues aceptan, prefieren vivir dentro del nuevo orden colonial, de esa nueva normalidad, y se acomodan. Si hay que perder la lengua, pues perdemos la lengua. Si hay que cambiar costumbres, cambiamos costumbres, y entonces surge la sociedad mestiza, ¿no? Que es resultado de la falta de resistencia, del no deseo de resistir, o de la imposibilidad de resistir, ya sea por voluntad o por imposición. Se pierde lo que se tenía y aparecemos los mestizos. Pero otros resisten y siguen resistiendo, y resistir quiere decir oponerse a dejar de ser, ¿no? Y no quiere decir sobrevivir. La gran diferencia entre sobrevivir y resistir está en que sobrevivir puede ser, o generalmente es, un proceso inconsciente. Se sobrevive como si estuvieran flotando ahí en el agua. ¿Para qué? Pues para flotar, para no hundirse. Ahí están flotando nada más. Resistir es lo mismo, es flotar, pero con una intención de poder nadar y llegar a otro